Bienvenidos una vez más a Zona de Encuentro. En este caso vamos a presentar Zona de Debate. Obviamente un segmento muy particular donde vamos a debatir, obviamente, los temas más importantes del sector. Siempre lo hacemos de la mano de los protagonistas, así que ya los presento de izquierda a derecha. Bienvenido Federico López Castromil, que es titular de López Castromil Propiedades. ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Sí, espectacular. Me alegro. En el medio, de saco, Fabián Achával, que es el CEO de Achával Propiedades. Bienvenido, Fabián. Fabián Achával Propiedades, y gracias por invitarme. Ahí está, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Me alegro. Y a la derecha, el último participante de esta zona de debate, es Humberto Foresti, ¿sí? Que es director general de HF Proyectos e Inversiones. Un gusto. Humberto, ¿cómo andás? Muy bien, Juan, gracias por invitarme. Un placer. Vamos a hablar de usados. Vos que estás del otro lado, que estás buscando usados, ¿es momento, no es momento? Siempre ellos van a tener la respuesta. Nosotros somos meros intermediarios para saber cómo está este mercado. ¿Cómo está este mercado, Fede? Tenemos un rato largo para hablar. Complicado, pero veníamos hablando de fútbol fuera de cámara y esto es como jugar en Wembley con 8 jugadores y donde tenés que correr el doble, concentrarte 10 veces, estar coordinado con todo tu equipo, 24 horas despierto y así todo, cada gol se festeja como un triple. Entonces, sí, está muy complicado, pero también por otro lado estamos acostumbrados nosotros los corredores inmobiliarios a remar en dulce de leche, a trabajar con todas las condiciones adversas, donde en ningún lugar del mundo sucede lo que pasa acá: cepo cambiario crónico, devaluación constante, inflación galopante, una rentabilidad pésima. Sí. Entonces, la realidad es que con todas esas condiciones donde tenés que no solamente vender los departamentos o buscar que las partes se pongan de acuerdo, sino también coordinar lugar de escrituración, problema de escritura, todos los temas pandemia que suceden. De por medio, ¿no? Bueno, ni te la estoy nombrando. La pandemia es un detalle para nuestro sector. Realmente, obviamente, tenemos que estar trabajando a 20 manos y con todas las antenas bien paradas. Fabián hablaba recién de lo difícil hablaba Federico, lo difícil que está el tema del usado, y viene alguien y te dice: Fabián, hoy me tengo que mudar, ¿es momento? ¿Vos le aconsejás? ¿Decís que sí? A veces en contra de los intereses de uno, ¿no? Que puede decirle: espera un poquito, ¿no? Sí, completamente. Hay mucho debate en el mercado inmobiliario a ver si es un buen momento o no para vender. Y de hecho, muchos propietarios dicen: mirá que no estoy apurado. No sé si les pasa, casi todos dicen: eso se repite. No estoy apurado. Así como siempre hacemos un chiste en la oficina, hay 2 remeras básicas, que hay que hacerle mucho al departamento y no estoy apurado en la venta. Sin embargo, siempre hay una necesidad real de vender. Y nosotros buscamos ese cliente que necesita por temas familiares vender. Y para ello sí, es un momento que creemos que todavía sigue siendo oportunidad. ¿Por qué? Porque el mercado está completamente desarbitrado en términos de precios. Entonces tenemos que hacerle entender al vendedor que lo que tiene es un activo, que no tiene dólares, tiene un activo que son bienes raíces, un inmueble. Y ese bien fluctúa su valor respecto de otros, como los bonos, las acciones o las criptomonedas. Sí. Y aquel que entiende eso va a poder perfectamente hacer su operación. Si quiere, para resguardarse, una operación sujeta a compra. Pero de hecho nosotros lo que vemos es que clientes que en 2017, en el pico de precio, no lograban vender y comprar lo que querían, hoy logran vender a precios claramente más ajustados y sí pueden mudarse, logrando cosas que antes no podían lograr. Así que claramente creemos que, aprovechando que el mercado está desarbitrado, producto sobre todo de la ausencia de precios de referencia en el mercado inmobiliario, creo que es un momento todavía fantástico para vender. Está muy bueno lo que dice Fabián, porque además se metió el solito, te la dejó picando a vos, Humberto, habló de precios, ¿no? Y en general, uno por lo que ve, va viendo, ¿no?, índices, el índice de Zona Prop, distintos estudios que se hacen sobre los valores, hablamos de valores más ajustados, ¿no? Y hay una diferencia, y no es lo mismo el valor que el precio, ¿no? El precio es el que se cierra, ¿no?, claramente. ¿Bajaron los precios? ¿Hay estabilidad? ¿Hasta dónde pueden bajar? ¿O estamos en una curva que empieza a ser ascendente, Humberto? Mira, a grandes rasgos, o sea, hablar de baja de precios es como hoy muy detallista, ¿no? Porque hablábamos recién también fuera de cama, vos lo que ves publicado es como que todavía hay mucha gente que no entiende que bajaron los precios. Y ahí está un poco el... Pero que bajaron, es real. Vamos de vuelta, sí. Vos cuando ves publicado que, a ver, el vendedor del usado
agarra una pequeña referencia. Sí. El que vendió el séptimo a una cuadra o se mete en zona prop y ve, che, mirá, están pidiendo esto. Exacto. Cuando vos hablas de baja de precios, te estás metiendo muy finito en cada operación. Y nosotros que estamos constantemente hablando con colegas y demás, mirá, yo tenía publicado esto en tanto y lo cerré en tanto. Entonces, desde este lado, que es justamente donde se viene a asesorar el vendedor, nosotros tenemos ese finito y estamos en esos porcentajes que se están hablando. Pero es todo muy a cuenta gota, o sea, no hay una media que vos puedas realmente mostrar al mercado y que la gente pueda entender ese lugar. Es como que vas, viste, cliente por cliente, es un trabajo muy artesanal que estamos haciendo hoy. Y uno a uno. Y uno a uno, que de hecho también otro tema que hablábamos era, bueno, toma, ponelo en venta, ¿en qué precio salgo de acá a un mes y medio? Claro. Y decir No un sabés. precio es una falta de respeto, ¿entendés? Porque, y muy poco profesional. Entonces, estamos, como bien decía Fede al principio, en un mercado, viste, bastante confuso, complejo por todos lados, difícil de cerrar operaciones por todas las aristas que contaba Fede. Entonces, de vuelta, es como que no tenemos una media para decir, bueno, sí, hoy, no sé, Palermo bajó tanto. Claro. Estamos tomando esos porcentajes, sí, de operaciones que se van cerrando y muchas son por necesidad, ¿no? Como decíamos recién, que, mirá, hoy si tenés que vender, el que está muy apurado y seguramente salga más perjudicado. El que tiene este tiempo de ir viendo, no hay apuro todavía de mudarse y demás, bueno, lo va llevando y trata de defenderlo más. Vos recién hace un ratito, Federico, decías hay que identificar la necesidad de la venta, si realmente quiere vender o no. Eso lo decía Fabi, pero está muy bien. Lo decías vos, Fabián, perdón. Pero quería unir esto, seguir con ese tema y preguntarte cómo haces para identificar una necesidad en serio, que el tipo es vendedor realmente. Bueno, las tasaciones son fundamentales. Lo de los primeros 20 minutos por lo menos es escucharlo al cliente. Esto no es... por eso nunca estuve de acuerdo con las tasaciones robóticas o online o esas cosas. Me parece que esta es una profesión donde nuestro rol de acompañamiento es fundamental y cada caso, como decía Humberto, es personalizado. Cada operación tiene su detalle, su vuelta. Entonces es una operación, es como un cirujano que si bien tiene una media y un parámetro en todas las operaciones, cada situación o cada caso es particular. Entonces las tasaciones son fundamentales para poder conocer el por qué, cuál es el motivo, qué va a hacer con esa, si lo vende o no. No en todos los casos son distintos. Ayer yo fui a una tasación donde le recomendaba quizás que no tenía que vender porque lo había comprado hace 2 años y un departamento le había puesto con un amor, con una locura, ¿viste? Y a veces es necesario, yo convenciéndolo al cliente para que no venda. A veces cada caso es distinto, entonces me parece que por eso no me gusta nunca generalizar y hay que entender en función del usado o de la gente que pueda comprar. Yo siempre empujo a que la gente compre cuando tenés la chance, porque realmente en este país cuando tenés la posibilidad, hacelo, porque después lo pones en el banco y te lo roban los bancos, lo pones en acciones y ya perdió 60% la gente que en otros activos realmente ha ido muy mal. Y acá en ladrillos por lo menos fue noble, más allá de todas las contingencias que tenemos, pero realmente me parece que el que pueda hacerlo, que sin crédito hipotecario, sin ningún incentivo, sin una posibilidad, que lo haga. Yo siempre trato de empujar a eso. Las estadísticas del Colegio de Escribanos marcan 1.500, 1.800 operaciones por mes. ¿Cómo ser parte de eso? ¿Cómo vender? ¿Cómo estar en esas 1.500? ¿Qué tenés que hacer para vender? Mira, yo creo que la pandemia también dejó algo muy positivo, no sé si les pasa a todos, pero que nosotros, por ejemplo, repensamos mucho el proceso interno de cómo, cómo acompañar a los vendedores. Antes, un acompañado de vendedor llevando visitas, coordinando una visita, y ahí lo mantenías un poco al tanto. Cada tanto alguien mandaba un informe, a pedido generalmente. Nosotros, por ejemplo, con la pandemia repensamos completamente el proceso porque no estábamos llevando clientes, entonces había que mantenerlo, había que generar información para que tuviera la misma información que nosotros. Y nosotros, por ejemplo, le mandamos informes quincenales, más un informe de precios, todo el tiempo. Entonces, nos mantenemos muy online con el cliente y esa es la forma. Entonces, generalmente, cuando lo empoderas de información al propietario, él mismo toma las decisiones y vos lo acompañás en ese proceso para que vaya ajustando y logre, en definitiva, lo que él quiere, que es, quiere mudarse, porque tiene un hijo más, claro, necesita un dormitorio más, se quiere achicar porque la casa le trae malos recuerdos, porque falleció su mujer, o lo que fuera. Es como decía Fede, un tema humano,
y necesitamos acompañar al cliente en ese proceso y para eso estamos. Pero para eso hay que nutrirlo de información, acompañarlo, que haya tecnología y esa es la forma que nosotros encontramos de ir acompañando un poco en el luto de que ese precio que tenía en la cabeza, ese valor de referencia que decía Humberto de el que vendió arriba, el que vendió abajo, ya no existe más. No existe más. Y si me preguntás, bueno, ¿cuál es en qué umbral de tiempo eso puede cambiar? Y nadie sabe. Entonces uno tiene que manejar la hipótesis de que no estamos todavía con una macro consolidada, esto tiene el piso todavía para abajo. Entonces si vos tenés una necesidad real de vender, y hacer el luto y ponerlo en venta y te vamos a acompañar en ese proceso, que creo que es un poco la lógica que hay detrás. Ahí Fabián me vuelve a dar el pie, me dijo, esto puede seguir para abajo, te está matando, te aviso, te está metiendo... No, a vos te está haciendo fácil entonces. No, me la está haciendo fácil. Ahora tenía otra pregunta para vos, pero quiero unir eso. ¿Todavía hay piso para abajo? Y yo creo que sí, que lamentablemente sí, y va bastante en línea con lo que decía el tema de la necesidad del momento. Si vos realmente tenés una necesidad de momento, por eso también te decía, cuando te dicen, bueno, necesito vender acá 1 mes y medio, ¿cuál es el precio de mi departamento hoy? Es muy difícil. Es lo que algún atrevido, porque hoy justamente la demanda, vos a veces ajustás esos valores que están hablando, 25, 30%, y aún así no aparece. Claro. Porque hay otra coyuntura que no le está generando a la demanda ni seguridad jurídica, ni intención de inversión, ni de agrandarse. Obviamente por ahí de achicarse por necesidad. Justamente en ese caso, vos decís, bueno, ¿y hasta dónde va a llegar ese piso? No lo sé, no lo sé. Y hoy, te soy sincero, es como que antes te pasaban por ahí ofertas en un mercado un poco más nivelado, un poco bruscas, y bueno, vos sos el filtro y por ahí no llegaba al propietario. Hoy sos el filtro, pero directamente la pones arriba de la mesa, o sea, porque justamente en esos casos puntuales donde necesitan salir, ya sea para cambiar de inversión, achicarse, lo que fuese, bueno, mirá, sí, estábamos pidiendo esto. El señor que fue el martes dice que paga esto. Bueno, vendrán un Espíritu Santo arriba de eso o no, no lo sabemos, pero hoy tenés como esa flexibilidad con el propietario y él la comprende desde ese lugar. Entonces, marcar un piso, hoy por hoy te diría que es difícil. Es difícil. Uno sabe que el mercado está sobreofertado, hay más de 120.000 propiedades en Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo hacemos para bajar ese número con el escenario que tenemos? Bueno, yo recojo el guante cuando le preguntabas si puedes seguir bajando las propiedades también, porque a ver, cuando vos tenés un promedio histórico de 5.500 propiedades mensuales por mes en Ciudad vendiéndose y ahora hay 1.000 y pico, la gente no está validando los precios publicados. Entonces, claramente, esto se resuelve de dos maneras, o bajando los precios, o desde quizás del Estado teniendo algunos incentivos que lo están descuidando. Por ejemplo, en el 2014 hicieron los EDINES y en un momento también de crisis como este, y funcionó. No tanto, no tanto como la situación, pero funcionó para estabilizarlo y para corto plazo me parece que esa cosa funciona. Cuando hicieron el lanzamiento de los nuevos, el blanqueo de los desarrollos, vos fíjate que el tipo de a pie necesita, eso es un cliente mucho más sofisticado, el del desarrollo, y no le pusieron esa atención que necesita el de la clase media, que era vender para comprar, y a veces, vos fíjate, están las cajas de seguridad en Miami tomadas por argentinos, entonces plata hay. Lo que pasa es que falta tranquilidad, falta certidumbre, seguridad jurídica, proyección y particularmente también algún incentivo para invertirlo en el país, que eso no sucede. Entonces me parece que se da de dos maneras, o con que el Estado se ayude, incentive, en cambio de pagar tanto impuestos, involucre, pero en el sentido que tiene que, en el sentido del positivo, o claramente lo que está pasando, que es bajando los precios de todas las tasaciones nuevas que van entrando, y eso de a poco se va lavando un poco las mismas plataformas. Respuesta cortita para los tres, pregunta cortita. ¿Qué renta real deja un alquiler de un usado hoy? 2%. 2%. ¿Fede? Antes no me alcanzaban los dedos de la mano, digo, hace varios años, y ahora me alcanzan los de un dedo, creo, 1 y pico, 2%, sí. ¿Y para vos está bien, Humberto? Sí, para mí entre 1,5 y 2. Entre 1,5 y 2. Sí, y más ahora que arrancó de vuelta el calorcito del dólar. Y la última es, nos ven muchos propietarios en este momento, muchos que tienen su departamento o que tienen la decisión de ver si venden, si se mudan. Decirle, cada uno le va a decir 2 consejitos, ¿sí?
¿Qué harían? Es momento, bueno, lo hablamos un poco en toda la charla, pero ¿qué tienen que hacer? Sí, ¿Cómo es la decisión? Es difícil, ¿no? Es personal. Sí, es demasiado. Cada tasación lleva mucho tiempo porque justamente hay que involucrarse. Entonces, el consejo es realmente sentirlo, vivir cómo está viviendo, si está conforme con su día a día y si lo puede hacer y puede cambiar y puede vivir mejor, que lo haga, porque acá la vida pasa y vamos a disfrutarla, este presente, que el que pueda hacerlo, que lo haga, no esté especulando Que no deje tanto. para mañana lo que pueda hacer Cuando hoy. uno es para vivir, escúchame, ¿dónde lo vas a gastar si no lo estás a donde vos vivís? Por lo menos estás 12 horas por día, por lo menos, más los fines de semana, en tu casa. Entonces, disfrutalo y si lo puedes hacer, hacelo. Fabián. Yo coincido. Acá el único gran perdedor es aquel que quizás que vende para comprar afuera del país. El resto hay oportunidades. ¿Por qué? Entonces, Ahí. porque tiene que convalidar la baja y afuera los valores, los precios no han bajado como acá. Entonces pierde una parte importante de su capital. Mientras que si uno piensa, como decía antes, que uno tiene metros cuadrados mejor o peor ubicados, en un edificio en torre, con o sin amenities, básicamente tenés ese activo que vos elegiste, que aparte tiene un componente emocional muy importante porque lo heredaste, lo ganaste. Es un activo distinto a un bono, por supuesto. Pero hoy, quizá como para recomendaciones, bien concreto, elegir un profesional que le genere mucha confianza y luego hacer una operación sujeta a compra. Venta sujeta a compra. Es algo bien preciso, con 15, 20 días de reserva y salir a comprar. Y eso sale perfecto. Nosotros tenemos una eficacia del 90% con ese esquema. Funciona muy bien. Pivoteamos muy bien con Fabián porque me volvió a dar pie. A ver. Era la misma pregunta, Sí, pero sí. te sumo el aporte que le hace hoy el inmobiliario, el matriculado, el broker, todo el que asesore en este momento, digamos, tan importante para el que tiene un usado, ¿no? Sí, yendo a lo de Fede, me parece, siempre lo salteo a él, pero no por nada. No hay ningún problema. Él te da el Porque- pivo y lo saltea, está Sí, bien, sí. está perfecto. Por eso debate. Está bien. Coincido plenamente en eso. En este mercado, en esta situación, de vuelta, yo entiendo que la pérdida de un activo, o parte, mejor dicho, Sí. de lo que vos siempre pensaste que tu activo valía, por ahí hoy vale menos, en muchos clientes no está directamente relacionado a su calidad de vida, Ok. por su patrimonio, por otras cosas, con lo cual ese tiene una flexibilidad distinta. Ese busca calidad de vida, ya vimos que en la pandemia explotó el suburbano, Totalmente. se fueron todos a comprar los lotes con un costo de construcción mucho más bajo en dólares. ¿Por qué? Porque encerrados 7 meses en un depto no la van a volver a repetir a esa, ¿entendés? Entonces, desde ese lugar, digo, la gente realmente valoró justamente la propiedad, pero no el precio, digo, Sí, sí. valoró el espacio, valoró, vivir mejor y demás. Con lo cual, de vuelta, si estás con ganas de mover ficha, hace bien como dice Fabián. Primero, atá tu operación a otra. Antes también había un mercado donde era un poco más de vuelta estable, había un resto, entonces ya bueno, che, me gustó este depto, no lo voy a perder, listo, lo compro y después vendo tranquilo. Bueno, hoy soy yo el inverso, hoy es traemos un comprador para el mío, pisemos la operación, sujeto a, que ahí salgo a mirar y bueno, listo. Hago la diferencia, pongo, me mudé. Entonces, creo que en ese sentido se van a empezar a hacer cosas con cuidado y bueno, yendo un poco más a lo que vos decías del asesoramiento. Y sí, nosotros hoy estamos en el minuto a minuto, justamente lo que te decía al principio, ¿no? Hablamos con los colegas, tenemos el tacto de cuánto se cerró tal o cual operación, entonces sabemos muy bien la interna de esos valores. Más allá de que el colega por ahí te dice, no, mirá, este caso puntual, necesitaba vender para tapar un agujero o lo que fuese, bueno, entonces lo tomás medio con pinzas, ¿no? Claro. Pero vas montando tu promedio y ahí es donde el cliente viene y se asesora. Che, bueno, ¿qué estás viendo? ¿Qué pasa? ¿Qué están cerrando? ¿A cuánto? ¿Sostengo acá? Y si te sostenés acá van a pasar meses que no va a pasar nada. Con lo cual también tu costo de oportunidad es el que vos tenés que evaluar. Porque está bien, sí, voy a aceptar esta baja, pero acá compré mejor, o Claro. moví para allá y voy a una tasa más alta, o lo que fuese. Entonces hay un costo de oportunidad que lo tiene que realmente evaluar Validar, cada propietario, claro. ¿entendés? Humberto, Fabián, Federico, placer. Gracias por haber estado acá. Usted, a vos. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Juan. gracias. Zona de debate, lo tuviste acá, los protagonistas, son ellos los que aconsejan, los que te presentan este escenario tan a veces difuso, confuso, complicado en esta coyuntura. Así que pasamos un zona de debate aquí en Zona Prop. Nos reencontramos siempre con los mejores temas en cualquier momento.